Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Oseas y hoy veremos el capítulo 7 completo, porque todo el capítulo 7 se trata de analogías cortas que se complementan como un cuadro. Cuando veo un cuadro puedo ver los detalles si me acerco, pero cuando veo de lejos veo toda la obra y tengo una otra visión más panorámica de la obra. Esto pasa un poco en el capítulo 7 de Oseas. Y además, como nos sucedió hace unos domingos atrás, vamos a empezar la lectura desde el último verso del capítulo 6. Y ustedes se van a dar cuenta que el último verso del capítulo 6 y el primer verso del capítulo 7 están unidos. Es una sola frase que pareciera que quedó separada por la división de los capítulos. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, de manera especial que tú te hagas presente en este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra, Señor. De tal manera que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en nuestras vidas y que Él nos dé el entendimiento, Señor, necesario para que podamos comprender mejor de tus sagradas escrituras, Señor, para que de esa manera, Señor, también podamos ser mejores cristianos y cristianas y podamos tener mejores herramientas para poder vivir en el día a día, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirles que en la medida de lo posible tengan sus Biblias a mano para que juntos nosotros vayamos avanzando en la lectura, ¿sí? Vamos a leer primeramente del 6:11 al verso 7 del capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Y ahí está proyectado también, pero en la medida de lo posible tenga su Biblia a mano. A ti también, Judá, te espera la cosecha de tu maldad. Cuando cambie yo la suerte de mi pueblo, cuando sane yo a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto. Porque ellos cometen fraudes mientras el ladrón se mete en las casas, una banda de salteadores roba en las calles. No se ponen a pensar que yo tome en cuenta todas sus maldades. Sus malas acciones los tienen cercados y las tengo muy presentes. Con su maldad deleitan al rey, con sus mentiras a las autoridades. Parecen un horno encendido cuyo fuego no hace falta atizar. Desde el que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta, todos ellos son adúlteros. En la fiesta del rey, las autoridades se encienden bajo los efectos del vino. El rey pierde su dignidad codeándose con la plebe. Como el horno que les prende el corazón, dispuesto para la intriga, su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes. Caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Vamos a quedar hasta aquí con la lectura y más adelante vamos a leer la segunda parte del capítulo. Oseas empieza con esa metáfora de un médico, ¿no es cierto?, aludiendo a que va a cambiar la realidad de Israel y lo va a sanar. Eso es una promesa. Dios va a actuar. Pero Dios también afirma que los pecados de Israel y sus maldades son tan variadas que mientras Dios presta atención a un grupo de pecados, se descubre otros peores
que los anteriores. Mientras hay, dice, ¿no es cierto? Mientras el ladrón se mete en las casas, una banda de salteadores roba en las calles. La pérdida de espiritualidad de Israel ya es tan grande que llevó que esta gente viviera a la deriva, viviera en perdición, adoptando el engaño, la falsedad, el error y el robo como un estilo de vida. Aquí ya no hay nada, ya están completamente perdidos, y el texto dice que no solamente el pueblo, sino que los gobernantes. Verso 2. Dios afirma que el pueblo no se da cuenta de que Él está pendiente de todo lo que pasa. Pero nosotros sí sabemos que Dios tiene muy presentes sus malas acciones, así como tiene presentes nuestras malas acciones. Querida iglesia, Dios siempre está presente, llevando en cuenta todo lo que pasa. Dios nunca es Dios ausente, independientemente de nuestra condición, independientemente de nuestros actos. Dios está allí, aún cuando vivimos en la maldad. Dios siempre está y tiene presente nuestros actos, para bien o para mal. Y en los siguientes versos, el texto expresa que la perversidad del pueblo y las mentiras de la gente, fíjense, alegran al rey. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, un rey lleno de maldad se alegra que el pueblo también esté lleno de maldad. ¿Por qué? Porque un pueblo corrupto no tiene respaldo, no tiene la moral, decimos, para reclamar a sus gobernantes respecto a sus inmoralidades. Su propia corrupción, la del pueblo, y su maldad los inhabilitan como para exigir cuentas a los líderes y gobernantes, porque todos ellos están enlodados, están entrampados en sus maldades. Así que vamos a decir así, para un pésimo gobernante, lo mejor que le puede pasar es tener un pueblo depravado. Y eso es lo que pasa aquí. Y nos encontramos también con una metáfora que es muy interesante y que se repite o que se va gradualmente explicándose en el pasaje respecto al horno. El horno y los corazones dispuestos a la intriga y la maldad. La metáfora del horno tiene que ver con los antiguos hornos que se calentaban con mucha anterioridad y constantemente. Hoy día también pasa, hasta hoy, los hornos muchas veces son mantenidos encendidos, siempre. Porque cuando el horno se apaga, es todo un proceso volver a prenderlo, que es lento y es costoso. Entonces lo que se hace, por ejemplo, no sé si ya hoy día con más tecnología y todo eso, pero lo que se hacían, por ejemplo, en las grandes panaderías, es que el horno estaba prendido siempre, de día y de noche. A veces con menos fuego, por la noche, pero ese fuego se reaviva en la madrugada, se reaviva en la mañana, se alimenta cuando hay que asar el pan. Yo me acuerdo cuando niño, yo vivía en el campo un tiempo y había un horno de barro, estos típicos hornos de barro, un horno grande, y tiene solo un hoyito, ¿verdad? Los hornos de barro tienen un hoyito chiquitito adelante.
Entonces me acuerdo que hacían unos panes, unas tortillas grandes, y se cocía el pan cada 2 semanas. Un pan con mucha manteca. Entonces me acuerdo que el pan después uno lo ponía sobre el brasero y volvía a ablandarse de tanta manteca, de tanta grasa que tenía. Bueno, el horno se prendía y se calentaba y se alimentaba, y vamos poniendo fuego y leña. Yo era niño, y me acuerdo que me llamaba mucho la atención, después con una rama que no hacía combustión tan fácilmente, de un árbol especial, qué sé yo, una rama larga, se ponía ahí por el hoyo del horno y se empezaba a limpiar, y se sacaban todas las brasas y toda la ceniza, porque el horno tenía que estar bien caliente. No es como el horno de la casa, que uno lo alimenta constantemente con las llamas, sino que el horno se calentaba mucho, después se tiraban los panes adentro, se tapaba con una lata el hoyito, ¿verdad? Y se esperaba que el pan se cociera. Bueno, así es este horno. Tiene que estar constantemente prendido, reavivado. Ahora, ojalá estuviéramos hablando de un horno bueno, estuviéramos hablando de un horno donde salen cosas ricas, donde salen cosas buenas. Como por ejemplo justicia, gozo, amor. Pero el texto aquí está hablando de un horno que alimenta la maldad. De este horno salen adulterio, desgracia, sufrimiento, y todo eso abunda de tal manera que se parece a un horno que nunca se apaga y que es constantemente alimentado con leña, pero con leña de la maldad y del pecado. Y termina el verso 7 hablando de las consecuencias de la complicidad de la monarquía con el pueblo y la maldad que permea toda esa sociedad, ¿no? El desenfreno era tal que, según el final del verso 7, el pueblo depuso a los jueces y gobernantes. Hubo un complot, un golpe de Estado, lo que transformó Israel prácticamente en una anarquía. Y en este tiempo los golpes de Estado se sucedían uno tras otro, y un rey deponía al otro, de tal manera que ninguno de ellos, fíjense, invocaba al Señor. Fue un tiempo muy triste para Israel, y fue un tiempo en el cual, como dije, la anarquía prácticamente es lo que gobernaba la nación. Leamos ahora los versos del 8 al 16. Ahí también se nos va a proyectar del 8 al 16. Sigue el texto, ¿verdad? Viene del 7 y sigue. Efraín se mezcla con las naciones. Parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. Este extranjero que hay acá son los dioses extranjeros, ¿no es cierto? No necesariamente la persona extranjera. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Asiria. Pero tan pronto como lo hagan, lanzaré mi red sobre ellos, los derribaré como las aves del cielo. 7 veces los castigaré por sus pecados. Ay de ellos que de mí se alejaron, que sean destruidos
por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos no me hablan con la verdad. No me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas. Para obtener grano y vino nuevo se laceran y se ponen en mi contra. Yo adiestré y fortalecí sus brazos, pero ellos maquinan maldades contra mí. No se vuelven al Altísimo, son como un arco engañoso. Sus autoridades caerán al filo de espada por sus palabras insolentes, y en la tierra de Egipto se burlarán de ellos. Qué terrible. Ojalá no tuviéramos textos como ese en la palabra que hablan de tanta tristeza, de tanta perdición. Pero textos como estos están para que nosotros aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores hoy día. Verso 8. Efraín en Oseas es lo mismo que Israel. A veces creemos que son cosas distintas, pero es una forma como de reafirmar a Israel. Efraín se mezcla con naciones vecinas y el resultado, poéticamente hablando, porque ya hemos visto que Oseas es un maestro de la poesía, el resultado se parece a una torta cocida de un solo lado. O sea, es como una cosa sin terminar, una cosa mal hecha, una tortilla que no se puede comer porque está cocida por un lado, pero está cruda por el otro. Efraín se ha transformado en una cosa que no sirve para nada. Y después viene una nueva analogía en el verso 11. Israel estaba viviendo atrapado en su maldad y era tal el grado de inconsciencia de su condición que Dios los compara con una paloma torpe y sin entendimiento. O sea, la insensatez de parte de todos, tanto del pueblo como de los gobernantes, llegó a tal punto que Israel había colapsado como nación. Y sin siquiera darse cuenta de eso. Ellos no tenían el entendimiento de la situación en que estaban. Un país, una nación, dice el texto, que a veces va a mendigar ayuda a Egipto, otras veces va a mendigar a Asiria, pero no se vuelve al Señor. Y al final del capítulo, Oseas describe entonces el castigo al que serán sometidos. Porque no da lo mismo la forma con que Israel vive su vida como nación, así como da lo mismo como nosotros vivimos nuestras vidas hoy día. La decisión de Israel de apartarse de Dios y rebelarse contra Él da como fruto la pérdida de protección, la pérdida de relación con Dios y de hecho los convierte en adversarios de Dios. Y miren el verso 13, qué cosa más triste. La reflexión del pueblo, si es que la hacía, era tan poco genuina y sincera que Dios, si bien podría redimirlos, no lo hace. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios siempre es redimir su pueblo. Pero si su gente, su pueblo, aquí en el texto y nosotros hoy día, no habla con la verdad, ¿cómo es que Dios lo va a redimir?
¿Cómo se redime a quien no quiere ser redimido? El texto dice, el clamor de esta gente buscaba beneficios de la tierra, el vino, el trigo. Nosotros hemos estado hablando de eso los domingos anteriores, porque ellos pedían abundantes cosechas, abundantes bendiciones, pero ellos ignoraban los males morales y espirituales y no tenían amor por Dios, solo tenían interés. Y la verdad es que ese mismo es el cuidado que nosotros debemos también tener hoy día. Porque si bien el reino de Dios se ha ido mostrando y ha ido creciendo como el grano de mostaza, hoy día la maldad es mucha. La injusticia es mucha. La corrupción está en todas partes. Y yo pensaba que la corrupción, por ejemplo, no tiene color político. La corrupción no tiene nivel social. Porque todo pasa, cuando hablamos de corrupción, de tener oportunidad. Todos piensan así. ¿Por qué yo no lo voy a hacer si otros lo están haciendo? ¿Por qué no lo voy a hacer si todos lo hacen? Perdón que lo diga así, pero ¿por qué no voy a hacer yo y por qué no voy a joder al otro si cuando el otro tiene oportunidad de joderme, no piensa dos veces? Y yo estoy cansado. Y yo estoy cansada. ¿Por qué no voy a robar si todos roban? Todo es tan injusto que si yo puedo sacar ventaja, lo hago. Y terminamos alimentando el horno de la maldad. Un horno que arde de día y de noche, devorando todo, consumiendo vidas, destruyendo corazones, mentes, de las más diferentes maneras. ¿Y dónde está Dios?, se preguntan algunos. Dios está ahí, esperando un clamor genuino, una invocación de corazón, como dice el verso 14. Queridos, queridas, miren, es aquí donde entramos nosotros. Nosotros debemos hacer la diferencia. Nosotros y nosotras somos las llamadas a clamar a Dios por esta comuna, por este país y por este mundo. Queremos un mundo diferente, seamos nosotros diferentes. Y demos el ejemplo de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, viviendo de manera diferente. No seamos como el Israel fallido que vemos aquí. No seamos como este Israel podrido que se ha olvidado de Dios. Amemos a Dios con sinceridad, con alma, mente y corazón. ¿Saben por qué? Porque si amamos a Dios, amaremos también a los demás. Y pensando en misiones, porque hoy es domingo misionero, nosotros no solamente se hace misión yendo lejos a otro país o a otro continente. La verdad es que también se hace misión a partir del lugar en donde estoy, en donde vivo, en mi vivir diario, en mi trabajo, en mi vecindario.
Porque el principio de la misión es comunicar el Evangelio. Entonces, puede ser que nosotros nos vayamos a otro país, pero todos los días nosotros vamos más allá de la puerta de nuestras casas. Y todos los días nosotros podemos optar por hacer el bien o hacer el mal. Entonces la pregunta es, ¿qué opción hemos tomado? ¿Qué opción es la que tomamos todas las mañanas? Y frente a esta pregunta, mi consejo en esta tarde y principalmente en este tiempo de invierno es que no dejemos que la maldad nos gane. Compartamos con los demás. Preguntemos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, por ejemplo, si necesitan algo. Invitemos a un vecino, a una vecina, a tomar once. No sé. Pero compartamos la vida, compartamos de lo cotidiano, compartamos de quienes somos y de lo que el Señor nos ha dado, porque esa es la voluntad de Dios. Y por último, no dependamos de nosotros mismos, no dependamos de nuestra astucia o de nuestro entendimiento. Seamos inteligentes, sí. Usemos de los recursos que el Señor nos da, sí. Pero dependamos solamente de Él. La falta de dependencia fue el gran pecado del pueblo de Israel. Y nosotros podemos caer en lo mismo todos los días. Entonces, no pongamos la mirada en nuestro propio entendimiento, no tengamos confianza en nosotros mismos, sino que tengamos confianza en Dios. Y en la medida de lo posible, principalmente ahora que estamos en invierno, que hay humedad, que hay frío, que hay lluvia, veamos a nuestro alrededor cómo podemos apoyar, por supuesto, en función de lo que tenemos, en base de lo que el Señor nos ha dado. Más allá no podemos ir. Pero busquemos generar lazos de amistad, lazos de amor con los que nos rodean. Porque de esa forma, este horno de la maldad, digamos así, que vemos aquí en el texto, se va a apagar. Y eso solo depende de nosotros y de la forma en que vivimos nuestras vidas. Amén. Oremos. Querido Señor, queremos darte gracias primeramente por tu palabra, Señor. Pero también queremos darte gracias, Señor, por este lugar que nos cobija. Darte gracias porque es un lugar bonito, es un lugar calentito. Y queremos pedirte, Señor, que tú hagas de este lugar y también de nuestros corazones un lugar preparado para cobijar a otros. Danos la comprensión, Señor, de tu palabra. Queremos acercarnos a ti cada vez más, queremos acercarnos a tu corazón, para así poder también acercarnos a las personas que nos rodean, Señor. No permitas que en nuestros corazones haya egoísmo, haya falta de entendimiento, haya corrupción, sino que haznos sensibles, Señor, a tus cosas, a tu voluntad, a tus pensamientos. De tal manera, Señor, que
que la maldad se vaya extinguiendo, o que por lo menos la maldad no sea parte de nosotros. Ayúdanos en todo tiempo, Señor. Danos de tu espíritu, Señor. Danos de tu paz, danos de tu gozo, para que así podamos seguir, Señor, cumpliendo con tu voluntad, no solamente como iglesia, sino que como cristianos y cristianas que somos, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.